Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Pasa con mi camarita, ahí está. ¿Todo bien? ¿Qué se cuentan? ¿Pasaron bien el fin de largo? Me alegro. Difícil fue arrancar hoy, ¿eh? Pero más difícil va a ser la semana que viene completa. Pero bueno, no quiero empezar a quejarme. ¿Cómo era cómo era esa canción? No me acuerdo. Si era de Clemente, bueno, no sé si alguno, espero que alguno lo conozca acá, si no me tengo que matar. Era, no vamos a trabajar, algo así era, no me acuerdo. No me van a quedar mal, alguno lo tiene que conocer. Ah, bueno, joya, Pedro. Bueno, de Diego, qué bien, Gaby. Bueno, todavía no habilité el formulario de presentismo. Ah, joya, joya. Bueno, una pavada les quiero contar, pero para que lo tengan presente y que nadie se asuste. Están desde la coordinación probando una herramienta de mailing para mandar mail más masivos y que no vayan spam. Así que si reciben algún mail consultando, eh, claro, eso te iba a decir. Consultando por inasistencias o algo, ustedes contesten directamente lo que corresponda. Yo nunca asistí, yo nunca falté o yo no sé, todas las clases de presente, tranqui, ¿sí? Porque se resuelve, simplemente es eso, de que están probando esa herramienta porque vieron que muchos han recibido información directamente al spam. Eso es debido a varias cosas. eh, que tienen que ver con el algoritmo que utiliza Google o Gmail en realidad, para mandar mail. Si uno, por ejemplo, en un mail incluye muchos links, se lo manda spam. Si detectan que son enviados desde la misma casilla a los mismos destinatarios muchos mails seguidos, también se los manda spam. Entonces la idea es que utilicen alguna herramienta. No sé si saben que existen herramientas de mailing pagas que tienen convenio con Google y evitan todo eso. Una más conocida, o por lo menos la que yo trabajé, se llama Doppler. Eh, así que, nada, están viendo si con esa herramienta pueden evitar esto de que vaya directo a spam y que se pierdan, digamos, en el camino algunos alumnos que quizá ni siquiera empezaron porque nunca recibieron esa información. Así que bueno, esa es la idea. Simplemente contesten lo que corresponde, nadie se preocupa. Eh, y ya está, a otra cosa, ¿sí? Pero bueno, sepan que están en esa, que está bueno que puedan incluir esa herramienta porque sé que varios han quedado fuera por ese motivo. Bueno, y tema número 2, tampoco demasiado importante, pero lo aclaramos. El formulario de presentismo lo voy a abrir un poco más adelante en la clase, no apenas arranca, porque da un toque, Nacho, ahí te digo. Más que nada porque, bueno, no quiero tampoco que se conecten los últimos 2 minutos de clase nada más para dar el presente y nada más. Así que vamos a ir variando un poco el horario, ¿sí? Así que ténganme paciencia. Lo del grupo de Discord, la verdad que no me mandaron mail. A mí me mandaron un mail junto con ustedes. ¿Sí? El grupo de Discord no lo armo yo, lo arma también la coordinación y a mí me mandan el mail junto con ustedes cuando está listo. Así que bueno, supongo que lo mandarán pronto. Nacho, decime. Me tomo un mate si no le molesta a nadie. ¿Qué tal, profe? Es Mm. una consulta capaz media tonta, pero por ejemplo, la etiqueta article que tiene ID, name, que puede tener, no sé, el required y todo eso, ¿importa el orden? Tipo, por ejemplo, ¿le puedo poner ID name o name ID? No, el orden no tiene nada que ver. No, el orden no tiene nada que ver. El orden de las propiedades dentro de la etiqueta no tiene nada que ver. Ah, No es bien, lo ok. primero, segundo, no No, es lo no, mismo. era eso más que nada. Pues siempre veía que seguía como un patrón, pero capaz era por ya que quedaba así. No, lo que sí importa, ahí te contesto, Pablo. Lo que sí importa va a ser lo que vamos a charlar hoy y vamos a ejemplificar también en CSS. Cuando una etiqueta, el CSS le pegue por varios lados, y ahora voy a explicar a qué me refiero con eso,
Ahí va a haber un orden de jerarquía que es la que voy a explicar para que nos quede bien claro a todos, ¿sí? Pero bueno, es un tema que vamos a arrancar a ver ahora. El viernes falté, tuve una operación, así que está bien. Ok, bueno, fíjate, Pablo, cuando puedas tratar de mirar la clase anterior. Igualmente ahora vamos a retomar un poco de lo que se habló, pero sí, mirate la clase anterior y hay un PowerPoint que también subí, ¿sí? Bueno, a partir de ahí vamos a seguir. Esperen que voy a buscar de la clase anterior el PowerPoint y está en el Git, creo que lo subí, a ver si no me equivoqué. Esperen que no quiero decir pavada, pero creería que lo puse en la carpetita. Acá, 23. Estamos en la... Ay, perdón, hice lío. Nosotros somos la 62. Estoy confundido porque hoy es martes. Sí, está ahí, está en la carpetita del Git. ¿Se subió, no? ¿Lo habían visto? A ver si todavía no se subió por alguna razón. Ah, ok, pues ya. Bueno. Esperen que lo abra. Listo. Bueno, a partir de acá vamos a continuar. Voy a presentar mi pantalla. Acá. Y este que está acá. Bueno, habíamos hablado un poco de lo que significaba las siglas de CSS y cuál era la idea de utilizar una hoja en estilo en cascada y también cuáles eran las formas en que nosotros íbamos a poder agregar ese estilo en cascada. Si teníamos tres formas principales, tres formas nada más, no hay otra, que era interno, externo o en línea. ¿sí? En línea quería decir que nosotros a cada una de las etiquetas de HTML le íbamos a agregar una propiedad que se llama style, y dentro de esa propiedad, los valores que iban a tomar iban a ser reglas de CSS. ¿sí? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Puede resultar un poco engorroso porque si son muchas, cada etiqueta va a ser larguísima. El mantenimiento podría ser engorroso también porque si yo tengo que cambiar algo tendría que ir a cada uno de los atributos de mis etiquetas y cambiarlo. Pero habíamos explicado una forma en la cual todavía sigue siendo muy útil, que tiene que ver justamente con los mailing, cuando tiene incrustado código HTML, por lo general, el estilo va en cada una de las etiquetas. Interno era similar, era dentro de la etiqueta head, yo iba a poner una etiqueta que se llama style, y dentro de esa etiqueta style iba a poner mi código CSS, mis reglas CSS. Y la forma más usada y más común era directamente vinculando una hoja de estilo en cascada, que voy a crear una sola hoja, se la voy a vincular a mi proyecto, con lo cual si tuviese 10 hojas de HTML, las 10 van a hacer referencia a esa única hoja de estilo en cascada. Entonces, por ejemplo, todos mis etiquetas H1 podrían tener el mismo formato, y si yo necesitase cambiarlo, lo único que tengo que hacer es ir a esa hoja única, cambiar las reglas de CSS, y esto aplicaría en cascada, justamente por eso la palabra, a todas mis hojas HTML, con lo cual es un golazo. ¿sí? Podemos decir que sería un repositorio de estilos únicos. ¿sí? No va a estar en la nube, ahora va a estar en local, pero sería un repositorio único. ¿Podemos tener más de una hoja de estilo en cascada? Sí, podemos tranquilamente. Hay un montón de proyectos que tienen varias hojas, inclusive cuando veamos Bootstrap. Bootstrap es un enorme archivo de estilos en cascadas, ¿sí? Y además vamos a tener el nuestro propio, con lo cual vamos a tener dos y van a ver que no habría ningún problema, ¿sí? Pero bueno, falta un poquito para Bootstrap. En líneas generales van a encontrar que el estilo, las hojas de estilo en cascada siempre van a ser un archivo externo, ¿sí?
Tanto el interno como en línea son un poco menos habitual, saben que se puede porque lo estamos charlando y vamos a hacer una pequeña pruebita acá, pero no es tan habitual, siempre van a encontrar el archivo externo, ¿sí? Bueno, después les comenté un poco sobre selectores, que sobre eso vamos a trabajar hoy, ¿sí? Y llegamos a una conclusión de algo que nos podría pasar y desde ese punto vamos a retomar, ¿sí? Nosotros dijimos que para aplicar estilo a las distintas etiquetas de HTML nos vamos a basar en 4 selectores principales, ¿sí? Hay otros selectores, pero son de alguna manera estos mismos con alguna modificación, ¿sí? Pero tenemos el selector universal, que le va a aplicar absolutamente a cada elemento al cual esté vinculada la hoja de estilo en cascada, sin importar nada, sin importar en ningún tipo de separación, ¿sí? Estos selectores universales tienen una función específica y la vamos a probar hoy. Después teníamos el selector de etiqueta, que el selector de etiqueta le iba a aplicar una regla de estilo CSS solamente a aquellas etiquetas que cumplan con la condición de ser justamente ese tipo de etiqueta. Por ejemplo, si yo le digo que todas mis P van a tener cierto estilo, lo van a tener absolutamente todas las P de la página o del proyecto en el cual yo estoy trabajando. ¿Cuál es la diferencia entre una página y un proyecto? Un proyecto hacemos referencia a un montón de páginas HTML que yo podría llegar a tener y una página sería una sola, ¿sí? Pero bueno, el selector de etiqueta, si yo tuviese 10 páginas con n cantidad de etiquetas P en cada una, le voy a pegar a todas sin importar nada, ¿sí? Pero solamente a las P. El resto de las etiquetas, nada, ¿sí? Después teníamos por otro lado el selector de ID. El selector de ID solamente le iba a aplicar las reglas de CSS a aquellas etiquetas que cumplan con la condición de tener por ID el nombre que nosotros vamos a especificar, con lo cual debería ser no por página. Si yo tuviese un proyecto con, como mucho, esperen que llevo a alguien, debería, si yo tuviese un proyecto con 10 páginas y en cada página tuviese un elemento con un ID, por ejemplo, banner, como dice acá, el máximo debería ser 10, uno por página. No podría tener más de un ID repetido por página. Entonces teníamos los dos extremos, por un lado para todos, por un lado para uno por página. Entonces nos queda en el medio que hacemos si le tenemos que aplicar a un conjunto de etiquetas, pero no tiene que ser a todas, ni tampoco tiene que ser a uno. Y ahí aparecía el selector de clase. El selector de clase es un nombre el cual nosotros le vamos a poner al conjunto de reglas CSS y después lo único que teníamos que hacerle es a través de una propiedad justamente que se llama class, le ponemos un nombre a la etiqueta y listo. ¿Sí? Teníamos cubierto la, la mayoría de los casos. ¿Sí? Llegué tarde, pero me estaban dando la PC. Ya está la asistencia. No, ahora un ratito, Abril. Bancamos un cachitín. Pero bueno, llegamos a la conclusión de lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tuviese una etiqueta P que tiene su regla según un selector de etiquetas para las P? Si esa misma P tuviese un ID que se llama banner, con lo cual en este ejemplo yo voy a tener reglas para ese ID que se llama banner, y a su vez esa misma P que tiene un ID que se llama banner, tiene una clase que se llama cards. ¿Sí? O sea, a esa P le estarían pegando 3 reglas de CSS de diferentes selectores. Ahora, el tema es el siguiente. Si esas reglas fuesen diferentes, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque si una me dice que el color tiene que ser negro, la del selector de etiqueta, la del selector de ID me dice la tipografía, el tamaño tiene que ser, no sé, 24, y el selector de clase me dice la tipografía tiene que estar subrayada. Son 3 cosas diferentes que toma de diferentes selectores. No habría ningún problema, ¿sí? Porque le pegan los 3 y quedaría subrayada en un color específico y en un tamaño específico. Ahora, el tema es si los 3
tienen, por ejemplo, el color de la tipografía. Si por el selector de etiqueta me está diciendo que es blanco, el de clase me está diciendo que es rojo y el de ID me está diciendo que es azul. ¿Cómo hacemos? Ahí entra en juego lo que son la precedencia, ¿sí? Y la precedencia tiene que ver con cuál tiene más peso, ¿sí? En el escalón más bajo está el selector de etiqueta, ¿sí? Selector de etiqueta va a ser el que menos peso tenga. O sea, en este caso, si yo digo con un selector de etiqueta que la tipografía va a ser blanca, va a ser el que menos peso tenga. A continuación va a venir el de clase, ¿sí? Fíjense que va desde lo más específico a lo menos específico. Entonces, el selector de etiqueta, después va a venir el de clase, y después, hasta acá hacemos un corte, va a venir el de ID. O sea que si yo tengo 3 reglas, un color blanco para etiqueta, un color azul para clase y un color rojo para ID, el texto va a aparecer pintado de rojo. Si le llegan desde 3 selectores diferentes las mismas propiedades con distintos valores, el que va a prevalecer es el de ID. Por eso esta parte ténganla siempre presente porque va a ser fundamental, ¿sí? Pero esto no termina acá, fíjense que sigue un poquito más. Esperen que llegó alguien. Ay, abrí mi Visual Studio Code, todavía no, pará. Dame un cachitín. PowerPoint, PowerPoint, ¿sí? Entonces, esto no termina acá. Fíjense que dice estilo en línea y dice exclamación important. El estilo en línea, que es el que nosotros vamos a agregarle en cada una de las etiquetas, y ahora vamos a ver cómo también, va a pesar inclusive sobre estos 3 que acabamos de nombrar, inclusive sobre el ID. Entonces, si yo le digo algo con la etiqueta, con el selector de etiqueta, con el de clase y con el de ID, le digo 3 cosas diferentes y encima le pongo un estilo en línea con otro color diferente, va a pesar el estilo en línea. Y por último, y no menos importante, porque esto lo van a utilizar muchísimo, sobre todo cuando nos hayamos mandado una macana, y les voy a explicar por qué, va a ir el exclamación important. El exclamación important, que es una propiedad que yo le voy a agregar a las etiquetas CSS, va a decir, yo importo más que absolutamente todo lo que los demás digan, y pones este y a otra cosa mariposa. ¿Saben lo que es el @important? Esperen que ahora les digo. Cuando mi archivo de CSS se hizo tan grande y tan engorroso, y yo ya no sé ni siquiera de dónde le cae el color a una tipografía, porque tengo tantas etiquetas, tantas reglas, todo el mundo le manda un @important y a otra cosa mariposa, ¿sí? Así que hay que usarlo con cuidado porque no causa ningún inconveniente, claramente, pero bueno, es como un poco desprolijo porque el important suele asociarse con estas prácticas que no están buenas, el desorden y el no sé de dónde viene este estilo, entonces le mando al que yo quiero un important como para que pese más, ¿sí? Pero bueno, obviamente que también tiene su uso como corresponde, porque puede ser también que yo tenga un estilo tan específico que aún que a una etiqueta le esté llegando por varios lados y yo necesite aplicar uno específico, entonces también lo puedo utilizar. Pero bueno, como les digo, está asociado a esto de que se me hace un lío bárbaro y le mando un important y listo, ¿sí? Bueno, mucha cháchara, vamos a hacer un poco de ejercitación, así hacemos esto un poco más dinámico. No, perdona, dije mal, es el signo de exclamación important. Sí, Jorge, decime. No, te preguntaba si con el inspector no se puede ver cuál le está pegando. Sí, con el inspector lo podemos ver claramente, sí, 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 pero a veces mucha gente lo utiliza el important para decirle, bueno, ya está, no sé de dónde viene, le pego ahí, ya está. Sí, lo vamos a ver igual con el inspector, totalmente. Es más, hay una solapa dentro del inspector que habla todo de lo que son los estilos y
y lo podemos ver claramente. Pero arroba no va, lo dije mal yo, perdón. ¿Alguien más? Sí, está el PowerPoint. No pasa nada. Abril. Bueno, listo. Entonces sigamos. Esto no, a la mía. Voy a abrir mi Visual Studio Code. Voy a crear una carpetita nueva. La C06. Se actualizó el Git. Esto no lo voy a pasar de nuevo. El PowerPoint está en la clase número 5, recuerden. No, console ninja. Cerrá. Open folder. Acá. Acá. Hoy es martes, no estoy medio perdido con la fecha. Voy a crear acá un index.html. HTML5. Está medio lentón, no sé qué le pasa. Bueno, voy a crear acá, ya que estamos, así probamos todo, una carpetita que se llame CSS. ¿Sí? Dentro de esta carpetita CSS voy a crear un archivito que se llame style.css. ¿Sí? Esto que les voy a decir acá, yo sé que es una pavada, la mayoría lo maneja, pero bueno, es importante mencionarlo. Ojo con el tema de las rutas, ¿sí? Porque a veces, si nosotros no especificamos bien la ruta dentro de un proyecto, nos vamos a volver locos porque mi hoja de estilo en cascada no va a funcionar en la vida porque no la está encontrando. Entonces, siempre tengan presente este tema de las rutas, ¿sí? Fíjense que si yo en el href de la etiqueta link, que la etiqueta link es la que en definitiva me va a relacionar una hoja HTML con una hoja de estilo en cascada, si yo escribo CSS barra, fíjense que ya me trae y me avisa con el símbolo de numeral, o la almohadilla, como le dicen, que hay una hoja dentro de esa carpeta del tipo CSS. ¿Sí? En cambio, si yo escribo directamente style, fíjense que me quiere poner una etiqueta y no me está encontrando nada. Eso es una ayuda de que algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Tiene que decir barra style. O si no la tienen dentro de una carpeta que se llame style, por lo menos le tiene que figurar como está acá, con el nombre, que podría ser otro, .css y el numeral al principio para que les indique que es una hoja de estilo en cascada. Después vamos a crear, no sé si llegamos hoy, porque por ahí les llega a surgir la duda, por si me preguntan, una carpetita con imágenes. Y ahí vamos a tener que ver cómo podemos volver un nivel para atrás en la jerarquía de carpetas y recién ahí ir para adelante, ¿sí? Si a alguno le sucede ese, recuerden que con la punto y barra vuelve uno para atrás y a partir de ahí se posicionaría donde está index.html por si necesitan ubicar otra carpeta, ¿sí? Pero no es ejercicio para ahora, simplemente lo tiro por si alguno un inconveniente con ese tema. Admitir, voy a habilitar la asistencia porque si no me voy a olvidar. Y lo voy a enviar. Ahora sí. Ahora sí, ya se los paso. Así no me olvido. Bueno, vayan completándolo. Sí, decime, Nacho. El index es la hoja por defecto que encuentran los publicadores como si fuese Tomcat o por ejemplo mismo en cuando vos creas un servlet nuevo en Java, aparece un listado de welcome files, que son las páginas de inicio, y la primera que te va a buscar son los index.html, index.jsp, index, bueno, aparecen varios nombres, y después aparece en ese listado de
páginas de inicio, los home también, pero primero aparecen los index. En definitiva, que ese es lo que se conoce como el entry point, es el punto de inicio del proyecto, que va a tener, donde lo creé en una carpetita que se llama CSS. Adentro de una carpeta que se llama CSS puse el archivo que se llama style CSS. Dentro de la carpeta de la clase de hoy, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y se lió? A ver. No. Fíjate, clase 6, CSS, capaz que acá lo podés ver mejor. Clase 6, acá está el index, acá está el CSS y adentro está el style. Ah, ok, listo, bueno, fíjate, tranqui. Me avisás y te lo muestro, no hay ningún problema. Bueno, a ver, vamos a probar un poco todo esto que estuvimos hablando con ejemplos así medios random, pero nos va a servir. H1, todos ya sabemos lo que es, título principal, ¿sí? Vamos a poner un H2 que diga título ya empiezo a escribir mal, secundario, ¿sí? Esperen que tengo que hacer el ejemplo que me piden, porque si no, uy, esto no va, perdón, me van a retar, así estamos todo igual, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de mi hoja de estilo en cascada, me voy a venir a trabajar con el primer tipo de selector que les dije recién, ¿sí? Yo acá tengo H, ¿sí? H1, H2, vamos a poner también una P con un lorem ipsum, ¿sí? Este lorem ipsum, y vamos a poner también otra P más con un lorem ipsum más cortito, minúscula, lorem 25, ¿sí? Como para que tenga algo de cuerpo, y voy a levantar mi Go Live. Justamente con el tema de CSS, el Go Live tiende a fallar, ¿sí? Así que tengan esto presente. No es que estén haciendo algo mal, sino que a veces lo van a tener que parar y volver a levantar. Son extensiones que si bien son oficiales, pongo oficiales, le pongo comillas porque no sé oficiales de quién son, pero bueno, pónganle que son oficiales, tienen fallas y a veces con el CSS se cuelga un poco y no muestra los resultados. Entonces tienen que venir igual acá y darle a que refresque y recién ahí aparece. No siempre pasa, pero cuando están probando mucho, a veces queda ahí medio trulado, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos acá y le voy a decir que mi etiqueta H1 va a tener una regla de CSS. CSS tiende a manejarse o empezar a manejarse, mejor dicho, como un lenguaje de programación. Y fíjense que ya de movida encontramos algo raro, que sería que me está tirando un warning. ¿Qué warning me está tirando? Que yo puse un selector de etiqueta, H1, ¿sí? Fíjense que no le puse absolutamente nada más, sino que estoy hablando de un H1. ¿Qué es un H1? Es una etiqueta de HTML, ¿sí? Y dentro del juego de llaves yo les voy a empezar a poner reglas. Pero ¿qué me está diciendo con ese color amarillo? Me está tirando un warning. Un warning no es un error, sino que es algo que estoy haciendo de manera rara y en este caso de manera innecesaria. Porque me está diciendo, me estás poniendo un selector de etiqueta con nada dentro. Con lo cual no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, color y le voy a poner red, ¿sí? Todas las reglas de CSS van a terminar con punto y coma. Entonces, otra semejanza a un lenguaje de programación, como en nuestro caso es Java, es que con punto y coma finalizan cada una de las líneas de instrucciones, ¿sí? Si yo me vengo acá, fíjense que título principal no hizo un wow, qué cambio, pero yo ya a través de un selector de etiqueta le voy a poner cierto estilo, ¿sí? La etiqueta H1 no debería repetirse dentro de la misma página, pero fíjense lo siguiente, vamos a hacerlo a propósito, ¿no? Lo voy a copiar 2 veces más acá abajo, ¿sí? Si yo me vengo acá, están todos de rojo. ¿Por qué? Porque si yo tuviese 170 etiquetas H1,
como el selector que yo decidí utilizar es uno de etiqueta, y justamente el tipo H1, no le importa. HTML dice, vos en la regla de CSS me dijiste que todos tienen que estar de color rojo, yo los pinto a todos de rojo y listo. ¿Sí? Entonces el selector de etiqueta es como bastante general, ¿sí? No va a hacer ningún tipo de diferenciación con nada. ¿Ok? Bueno, pero empezamos con todo. ¿Por qué le digo empezamos con todo? Porque ya directamente nos mandamos a lo que sería el archivo externo. Vamos a probar cómo podemos hacer esto mismo con el archivo, con el CSS interno dentro del HTML y cómo lo podemos hacer en línea. ¿Sí? Y después seguimos avanzando. Si en lugar de yo querer tener el archivo enlazado así, dentro de la etiqueta head, fíjense que yo tengo disponible una etiqueta style que abre y cierra. ¿Sí? Y fíjense lo que voy a hacer. Me voy a venir acá, voy a cortar esto así completito como está y lo voy a traer acá. Fíjense, como primera medida, que está respetando los colores como si fuese mi hoja enlazada, y mi hoja enlazada ya no tiene nada. Y fíjense que hasta me pone el colorcito rojo del sistema, ¿sí? Hay varias maneras de interpretar el color, no me voy a meter con esto todavía, pero esta es la más sencilla, es directamente decirle red, ya sabe cuál sería un red, un color rojo, como se dice, estándar, y me pone un rojo, ¿sí? Fíjense que si yo me vengo acá, funciona exactamente igual. Borré los otros dos H1, por eso no lo ven, pero funciona igual, ¿sí? Yo ya tengo mi título pintado de rojo y en lugar de tener una hoja vinculada, lo tengo dentro del head de mi hoja HTML. Esto, si fuese una single page, o sea, un proyecto de una sola página, me viene bien, porque la verdad que si fuese una sola página, tener una hoja vinculada, no gano demasiado, ¿sí? Inclusive podría ser visualmente más ordenado si yo lo tuviese dentro de la misma página. Ninguna de las dos cosas les va a generar, espera un segundín, ninguna de las dos cosas les va a generar demasiado inconveniente, hablando de un single page. Es a criterio de cada uno. Pero se puede aplicar así tranquilamente, ¿sí? La otra manera que tenemos de hacerlo, esto lo voy a borrar, en la que vimos en el PowerPoint, es directamente, yo me voy a venir a mi etiqueta H1, le voy a abrir una propiedad que se llama Style, todas las propiedades van siempre en la etiqueta de apertura, esto ya lo sabemos, pero por las dudas lo refresco, y voy a hacer lo mismo. Le voy a decir color red. ¿Tiene sentido que acá yo le ponga un selector de etiqueta? Claramente no. ¿Por qué le voy a decir un selector de etiqueta si esta propiedad solamente le puede pegar a esta etiqueta? ¿Esto me sirve? También depende de lo que querramos hacer, porque si yo tuviese otro H1 acá, ¿sí? Fíjense que la cosa cambia. Este está en negro. ¿Por qué? Porque la propiedad style se la agregué a este que está acá arriba. Este que está acá abajo, no. Entonces yo tendría que venir y copiarle esto acá abajo. Ahora supongamos que me diría, mirá, lo quiero rojo con una tipografía específica, subrayado, centrado, bueno, un montón de cosas que todavía nos faltan ver, pero yo tuviese 7 etiquetas del mismo tipo en mi misma hoja. Yo agarrar y cada uno de, de las etiquetas, cambiarle y copiarle la misma configuración, con lo cual es algo engorroso, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de las tres maneras, esperen que yo alguien, de aplicar CSS, lo podríamos con punto y coma se separa.
con punto y coma, sí. Bueno, volvemos acá. Esperen un segundito, que me agarro un poquito de todo. Perdón, pero después de todo el día, a esta hora me mata la voz. Bueno, volvamos acá. Ok. Bueno, entonces sabemos cómo aplicar reglas externas a través de un archivo externo, reglas internas dentro de la etiqueta style, dentro del head, y también sabemos cómo hacerlo en línea. En línea ya sabemos que tiene además una importancia superior, que es la que vamos a tratar de llegar hoy. ¿Sí? Entonces, ese que está ahí, el color del H1, se lo voy a dejar. Vamos a probar otras cosas, ¿sí? Profe, acá el compañero hizo una pregunta de si quiere poner, por ejemplo, color y fuente en línea, ¿cómo se separa? Se separa con punto y coma, por eso decía recién, ¿ves? Acá con punto y coma, acá pones font size Mm, y ahí le pones un tamaño, por ejemplo. perfecto, no había escuchado, gracias. No, por favor, no pasa nada. Igual ahora lo seguimos viendo. Pero siempre el punto y coma va a marcar el fin de una instrucción. Por eso les decía que se asemeja un poco más a un lenguaje de programación. Y está bueno que empecemos a tener este tipo de prácticas para así ya nos vamos acostumbrando después a lo que viene. ¿Sí? A mí JavaScript es un lenguaje que es muy versátil y mucha gente me va a odiar por lo que digo, pero para aprender a programar me resulta como demasiado simplista. Yo prefiero lo que es más rígido para aprender. Después ustedes vuelen y vayan a donde quieren. Sí, decime, Facundo. Que quería sumar de que la última coma a veces no es necesaria dentro de los estilos. Sí, no es necesaria, pero yo diría que la pongan siempre. Porque por lo mismo que les digo, no hay un montón de cosas que por ahí no hacen falta, justamente en JavaScript, que es un lenguaje que nosotros vamos a ver en lo pronto. Hay un montón de cosas eh, que JavaScript te va a permitir hacer, independientemente de que no las hayas hecho del todo correcto, digamos, ¿no? Y es justamente lo que está comentando Nacho ahí, pero yo siempre les digo, traten siempre de armar como si fuese una rutina para que no tengan problemas a futuro, porque otros lenguajes después, cuando pasen, por ejemplo, a Java, Java es muy restrictivo en un montón de cosas y se van a volver locos. Entonces prefiero que se acostumbren ahora, todos lo cierran con punto y coma y a otra cosa mariposa. Pero sí, es tal cual lo que vos decís, que si te olvidás ese punto y coma o no lo pones, no pasa absolutamente nada. Yo también me olvido, así que bueno, un segundito. Nada. Yo también me olvido, así que si me olvide me pegan un chiflido y lo corregimos. Bueno, volvemos acá entonces. Entonces, selector de etiqueta, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, para las P, yo le voy a poner a todas las P que están ahí, le voy a poner un color de tipografía que le vamos a decir que es rojo. Le vamos a poner un background color. El background color es el color de fondo, ¿sí? Que le vamos a decir que sea, qué sé yo, aqua, ¿sí? Yo me vengo acá, me va a representar un texto hermoso. Yo sé que está hermoso, chicos. Pero, bueno, ya selector de etiquetas y fíjense que tengo 2P y le pega a las dos por igual sin importar absolutamente nada. Voy a hacer lo mismo, pero con la etiqueta body. La etiqueta body no deja de ser un selector de etiqueta, ¿sí? Le voy a poner background color y le voy a poner light gray. Acá, fíjense que yo tengo un fondo de color gris ahora en mi etiqueta del body, ¿sí? Yo vengo acá, lo represento acá por las dudas, es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, vamos a hacer algo. Fíjense que acá en la PPT, donde estamos, acá, yo tenía un selector universal, ¿sí? Este selector universal justamente sirve para eliminar lo que sería el formato por defecto que traen algunas etiquetas, ¿sí?
sobre todo lo que sería el body. Entonces, yo lo que voy a hacer es acá al body no, voy a utilizar el selector universal. Son dos propiedades que no vamos a ver todavía porque requieren todo lo que tenga que ver con el box sizing, el tamaño de la caja, y no me quiero meter en camisa de 11 varas aún. Le voy a decir que el margen va a ser 0 y el padding va a ser 0. Por ahora no lo vemos, pero sí les explico lo que es. El margin es el espacio, el margen que va a haber entre un elemento y otro. ¿Sí? Si yo tengo una cajita así y una cajita así, el padding, el margen va a ser el espacio que va a dividir esas dos cajitas. ¿Sí? Y el padding va a ser, yo tengo una cajita y adentro de la cajita tengo un elemento, ya sea un texto o lo que sea, es el espacio que hay entre el texto y el borde de la caja para todos sus lados. ¿Sí? Después lo vemos. Simplemente quiero que sepan en este momento qué es lo que es. Y fíjense lo que pasó. Eliminó de todos los elementos el margen y el padding que hay por defecto y me lo juntó todo. Fíjense que está todo bien pegado al margen izquierdo y bien pegado al margen superior. Ese margen nosotros no lo habíamos preseteado. Yo en ningún lado puse la opción margin. Vamos a sacarlo por las dudas. Perdón. Comentarios era, esperen que me acuerde, barra, así. Sí. Comentarios en CSS es barra, asterisco, asterisco, barra. Los comentarios ustedes ya saben que es que la instrucción, el comando, la regla que ustedes pongan comentada no se va a tener en cuenta, va a ser como que no exista. ¿Sí? Fíjense que yo ahí removí esos dos propiedades de CSS y volvemos a como estábamos antes. Y fíjense que cambió. ¿Por qué cambió? Porque la etiqueta H1 o la etiqueta P ya trae un margen, ya trae un formato por defecto, que es que se separe un poco del borde del body, que se separe un poco de la parte superior del elemento que tenga, ya sea una H, una P o el body mismo. ¿Sí? Cuando nosotros tengamos que hacer diseños muchos más puntuales, como el que tenemos que hacer para nuestro trabajo, vamos a necesitar que esos márgenes que trae preseteados no los tengamos en cuenta. ¿Sí? Entonces, después lo vamos a volver a chequear, pero para eso es el selector universal. ¿Sí? Ahora, vamos con otra cosa. Esta P que está acá, vamos a poner una más, mejor, ahí, ¿sí? Yo tengo todas las P por iguales, pero yo esta que está acá, digo, no, a mí no me gusta en esta que tenga el fondo cian. Si yo quisiese que tenga o que no tenga fondo. Entonces, le voy a decir lo siguiente. Esta P puntual le voy a poner una propiedad ID que le voy a poner sin fondo. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo creo un selector de ID? ¿Sí? Estos acá arriba son. Ay, ¿por qué no me dejan una línea? Bueno, no importa. Selectores de etiqueta. Y esperen que llegó alguien. Voy a poner acá abajo un selector de ID. Vamos un par de espacios. Admitir. Margins son fijos para todos los proyectos, ¿no? El padding es poner cuando tenés una cajita para rellenar con un input, es el espacio que hay entre el texto. Claro, sí, es eso mismo, sí. Bueno, ¿dónde estaba? Acá. Selector de ID. Nosotros le dijimos que tenía este fondo que está acá. Yo lo que quiero hacer es que tenga el light gray también. Entonces, le voy a decir que la P, que se llama sin fondo, tengo una regla. Pero ¿cómo sé que esto va a ser un selector de etiqueta? ¿Sí? Con la almohadilla. ¿Sí? Fíjense que ahí cambio de nuevo. Me está tirando de nuevo un warning porque me está diciendo, ojo, que estás poniendo un selector que no tiene ningún tipo de
de utilidad, entonces le voy a decir background color y le voy a poner light gray. Entonces, vengo acá y fíjense que esta que era una P también cambió. Pero vamos a analizar lo que hizo. Con el selector de etiqueta, a todas las P por igual, les puso la propiedad color, que es el de la tipografía, y fondo, que es el fondito, en este caso de color aqua. Con el selector de ID, fíjense que le puso el fondo gris como lo tiene el body. Pero lo que tenemos que darnos cuenta acá, o lo que nos tenemos que quedar con esto, es que un selector no es que pisa el otro como si no existiese nunca y aplica lo que tenga, sino que pisa las propiedades, o mejor dicho, los valores de las propiedades que están contrapuestas o que están repetidas. ¿Sí? Se dan cuenta, ¿no? Que el selector de ID, a pesar de que yo le puse el fondo gris, sigue conservando el color rojo, porque el color rojo se lo está dando el selector de P. Entonces, si nosotros volvemos a la PPT, donde estábamos acá, ¿sí? Y hablamos de precedencia, la precedencia ocurre, ¿sí? En aquellas propiedades y valores que están mencionadas en distintos selectores, pero las que no se pisan o las que no se repiten, se aplican por igual. Se aplica, en este caso, de etiqueta y el de ID, ¿sí? Y ahora, fíjense que vamos a hacer la prueba de cuál pesa más entre ID y etiqueta y después vamos a meter uno de clase. Yo le voy a decir que la P que tiene un selector de ID que se llama sin fondo, color va a ser black. ¿Sí? Selector de P tiene color y background color. Si quieren lo ponemos en el mismo orden para que se entienda mejor. Ahí. ¿Sí? Selector de etiqueta, selector de ID. Si yo me vengo acá, fíjense cuál pesó más. Claramente el de ID. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomó absolutamente todo lo que está duplicado entre los dos e hizo valer más el del selector de ID. ¿Sí? Ahora, pregunta, para que ustedes me contesten, así de paso yo tomo un poco de agua. Si yo le agrego alguna propiedad adicional al selector de ID, al de ID, a este que está acá abajo, ¿va a modificar en algo las otras P? No, porque es únicamente la que tiene el ID ese. Exactamente. Perdón, porque me estaba matando la garganta. Exactamente. Ojo con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo vengo acá, estas P ni siquiera saben de este selector de ID, ¿sí? Estas P que están acá arriba solamente van a verse impactadas por el selector de etiqueta del tipo P, porque es el que estoy mencionando, ¿sí? Vamos a hacer una prueba ahora. A la primer P que está acá, le voy a agregar una clase. Y esta clase va a ser color tipografía, ¿sí? Los nombres de las clases, al igual que los nombres de las variables, yo recomiendo que obviamente empiecen con minúscula, porque lo único que lleva o empieza con mayúscula en la primera letra son los objetos, las variables no. Y tienen dos formas de separar o mencionar cuando ustedes tienen más de una palabra para un nombre de una variable, o en este caso de una clase o de un ID. ¿Qué es? O el camel case, que el camel case es que la primera letra de cada palabra, que no sea la primera palabra, empiece con mayúscula, como es este caso. Fíjense que la T de tipografía estaría
que está en mayúscula, está emulando un espacio en blanco que nosotros no podemos tener, y después les voy a decir por qué no podemos tener espacios en blanco, o lo que se conoce como el blank o el espacio en blanco, haciendo referencia por un guión bajo. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras está bien. No sé si hay una convención con esto. A mí me gusta el camel case, pero pueden utilizar el guión bajo sin ningún problema. Bueno, esto me lo voy a copiar y ahora cómo puedo utilizar un selector de clase. Selector de clase. El selector de clase es con el punto y el nombre de la clase que nosotros vamos a crear, ¿sí? Y además se tiene que coincidir con la propiedad class con ese mismo valor, ¿sí? Y acá le voy a poner color, y vamos a ponerle un color que teníamos, negro y rojo, le vamos a poner un blue, y vamos a ver cómo funciona esto. La clase, lo que tengo a favor del ID es que yo se lo puedo aplicar a cuantos elementos yo quiera. ¿Sí? Y en el medio voy a poner otra P y analicemos cómo funcionó esto. Fíjense el menjunje que armé. Tengo todas P, 2 con clases, 1 con ID. Tengo un selector de P que tiene el color rojo, ¿sí? Un selector de ID que tiene el negro y un selector de clase que tengo el azul, ¿sí? Entonces, ¿cómo se imaginan que esto va a verse representado? Me da un mate. Este que está acá, ¿de qué color va a estar? El de ID. Negro. Ok. Estos que están acá, los No de me acuerdo clase, qué color le pusiste, creo que azul, ¿no? no importa, bueno, pero ¿con cuál se va a ver afectado? ¿Con el selector de cuál? De P, de clase. Y este que está acá, De clase. exactamente. Vamos a ver qué pasó acá. Bueno, entonces, fijémonos. Tenemos el color rojo para la P, el color de tipografía. Recuerden que la propiedad color hace referencia al color de la tipografía, no del fondo. Si quieren lo sacamos al fondo para que no confunda. Solamente se vio afectada un solo atributo, una sola etiqueta, a pesar de que todas son P, porque no tenía ni clase ni ID. Después tenemos 2 que fueron afectados por un selector de clase y uno que fue afectado por selector de ID. Y ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Sí? Tengo la etiqueta P, un selector de ID y un selector de clase. ¿Sí? ¿Qué color creen que va a tener ese texto? El de clase. ¿Estás segura? Fíjate acá, las procedencias. Ah, el de P. El de ID. El más bajo en la escala es el de etiqueta. Después viene el de ID y después viene el de ID. Perdón, viene el de clase y después el de ID, lo dije mal. Entonces, Lo vi al revés. sigue estando negro. ¿Por qué? Porque el que más pesa entre los dos es el de ID. ¿Sí? Si yo tengo una etiqueta que se ve afectada por un selector de etiqueta, uno de clase y uno de ID, el que más peso va a tener hasta este punto es el de ID. ¿Cómo matamos esto? Si seguimos en el orden de presencia que acá está nombrado, con un selector en línea. ¿Cuál es el selector en línea?
En realidad no hay un selector de línea, sino que es un estilo de línea. Vamos a probarlo. Entonces, a este última P que tiene de todo, yo le voy a poner la propiedad style y le voy a poner color pink. Cierro con punto y coma. Vengo acá, ¿sí? Según lo que dice este PowerPoint, el estilo en línea le gana toda la procedencia que pudiera llegar a ver anteriormente y lo estamos comprobando que así sucede, ¿sí? Esto está en verde porque entre ID, class, IP, uy, un segundito, esperen que me tocaron timbre, no sé quién es. Perdón, chicos, tengo un colegio en la misma cuadra y me parece que son los pibes que tocan timbre para molestar nomás. Bueno, entonces, fíjense cómo el estilo en línea le ganó absolutamente a todos los demás, ¿sí? Y si vamos a chequear esto nuevamente, tenemos uno más que es el important, ¿sí? Voy a venir acá y le voy a decir al DP, que es, pobrecito, el más débil de toda la cadena, signo de exclamación, important. Voy a venir acá y se pintó de rojo. ¿Sí? Se pintó de rojo, ¿por qué? Porque en esta cadena de precedencia, el important mata todo. ¿Sí? No conozco de truco, con lo cual no le podría hacer una analogía, pero sería como el as de algo. Sí, decime, Nacho. El ancho de espada. No, El ancho de mentira. espada está. ¿Qué le iba a decir? El tema de clase y ID, ¿hay alguna diferencia de por qué podríamos usar uno y no el otro? Y una fundamental, que es, O sea, más allá del orden de precedencia. por eso, no, más allá del orden de precedencia, vos el ID se lo podés aplicar a una sola P. Si yo tuviese en este mismo PowerPoint 4P, pero yo quiero que en PowerPoint, en este mismo HTML, tengo 4P, pero yo quiero aplicarle la regla a 2 y no a las 4, el de ID no lo puedo usar. Y el de P tampoco lo puedo usar. No me queda otra que usar uno de clase, porque el de clase yo lo puedo repetir. Ah, está bien. ¿Entienden? Pensé que, por ejemplo, que en los párrafos no había problema que se repita el ID. No, el ID es único por cada elemento dentro de la misma hoja de HTML. No debería haber dos ID repetidos. Bien, gracias. De nada. Es más, y esto lo vemos dentro de poquito, el framework conocido como... un segundito. Ok, perdón. El framework que se llama Bootstrap, que lo vamos a ver, ¿sí? O el famoso Tailwind, que son Bootstrap para CSS, no son ni más ni menos que una bolsa enorme, enorme, enorme de etiquetas de clase. ¿Sí? Entonces, yo voy a poder nombrar esas etiquetas de clase y traerme el formato que tengan, las reglas CSS que tengan, y poder utilizarlas en mi aplicación. ¿Sí? Pero bueno, lo vemos más adelante. Pero sepan que es eso, es un enorme, enorme, enorme stacks de clases que yo los voy a poder utilizar. ¿Por qué me está marcando error acá? Ah, bueno, por el selector universal. Lo voy a hacer el selector universal para que no me marque error porque no me gusta. Lo voy a encerrar entre comentarios. Y acá lo tengo que eliminar porque si no, no me va a dejar. Así no me marca error, porque si no queda feo.
Sí, ahí está. Bueno, a ver, de precedencia no queda más nada. De precedencia. Vamos a seguir viendo algunas otras propiedades CSS teniendo en cuenta que CSS es una de las cosas que más ha avanzado en los últimos tiempos y cada vez más hay nuevas reglas, nuevos valores, nuevas propiedades que se le pueden agregar a los diferentes elementos. Sí, es algo, la verdad, que ha crecido muchísimo. El otro día estaba viendo, la verdad que no lo probé, y tampoco soy especialista en esto. ¿Vieron el loguito de Netflix, la N, que se deshace así como en colores y después aparece lo que sería el menú? Sí, ¿Lo viste? Lo vi hecho todo con CSS y me pareció espectacular. No lo probé y había un montón de reglas ahí adentro y valores para esas reglas que ni sé lo que son. Pero la verdad y que animación. es una animación, sí, pero digo, no deja de ser CSS. Pero estaba buenísimo. Así que después en algún momento voy a ver si lo paso limpio y lo armo a ver si me funciona, porque la verdad me pareció espectacular. Todo hecho con CSS. Sobre todo justamente lo que mencionaba la compañera, la parte de animaciones, se avanzó abismalmente. Pero acá hay nuevas etiquetas. No, etiquetas no, hay nuevas reglas y propiedades que se le pueden agregar a las animaciones. No, etiquetas, acordate No. que son de HTML, ¿sí? Acá son reglas que se le puede agregar a las distintas etiquetas. Pero sí, van apareciendo cosas nuevas, que la verdad que está bueno. Inclusive hay cosas que ni sé lo que son, por eso también justamente CSS es algo que prácticamente toda la parte del diseño de una aplicación, de una página, es una carrera en sí misma, ¿sí? Todo lo que es diseño UX, UI ya lo conocen. Bueno, vamos a seguir trabajando acá, ¿sí? ¿Les quedó claro o más o menos el tema de cómo es la jerarquía entre los distintos selectores? Porque acá se pueden empezar a confundir, ¿eh? Miren que acá se complica después. Más que nada cuando esto empieza a ser algo mucho más grande, ¿sí? Ok, sí. Tengo una duda. A ver, ¿qué dice? A mí P, o sea, la que está sola. Ah, ok, sí, igual estaba leyendo. No te toma el important, fíjate, Jennifer, si no es justamente esto que te estoy mencionando del live server. Fíjate si no lo tenés que refrescar. Por ahí por eso es. O sí, como dice Matías, por ahí te falta el signo de exclamación. No es el signo de exclamación, fíjate, Jennifer, contestame a ver si ya nos quedamos tranquilos. ¿No? ¿Refrescaste el navegador? Si no, mostrame el código y ya que estamos lo vemos. Porque debería tomártelo. El important hace que todas las demás, los demás selectores queden relegados y tome mayor presencia el que tenga el important. Y si no, tirame el código ahí y mostrame a ver qué podría hacer. Dale. Estoy viendo igual, no sé si estás mostrando algo todavía, pero está, joya. A ver, pará. Tenés la P sola, la P con una clase. La última es la que estás queriendo trabajar vos, ¿no? La que tiene el ID, el class y el style. Ok, sí, dale. A ver el CSS.
color important, aqua, color. ¿Y qué color te está saliendo? ¿De qué color te está saliendo, Jennifer, el texto? ¿Y pero no era rojo? ¿El importa no lo tenía el red? Yo lo veo rojo, no sé si por ahí tiene otro color así que no se distinga bien, pero si está rojo está bien. Ponele de última. No sé, no estoy siguiendo, perdón, el chat, me perdí. Por lo tanto, lo tenía con otro texto, Paola sí. Si no, de última, probá con otro color, ponele un green, qué sé yo, algo así que quede llamativo, para ver qué onda. Pero no deberías tener ningún problema, como te digo, porque lo important mata todo. Profe, si tengo dos styles y los voy poniendo, ¿uno pisa al otro? Por más que son iguales. Vos decís si vos, ¿qué querés poner? ¿Una etiqueta en línea del tipo style? Sí, por lo que es hoja de estilo en cascada. Digo, por eso. Si vos querés poner una hoja de estilo en cascada y un style, una etiqueta en línea con la propiedad style, que digamos que se pisen, o sea, uno que diga color rojo y uno que diga color amarillo, va a tener mayor peso el estilo en línea, o sea, la propiedad style, como la estaba mostrando acá. O sea, fíjate, espera que presento nuevamente yo. No, cuando son así muy largos, los códigos por ahí sin querer, me doy cuenta y uno pisa al otro. Claro, es que la idea es eso, es que si tenemos reglas de CSS que se pisen entre sí, esta grilla de presencia va a ser la que va a marcar cuál se va a cumplir, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es lo que vamos a preguntar, fíjate, yo tengo acá, en este último, una hoja, una propiedad style que dice color green, y después tengo en la hoja de estilo en cascada un selector de ID, un selector de clase, y le da bola solamente a... debería darle al green, pero lo que pasa es que yo le puse un important a la P. Si yo le saco este important que está acá, debería verse green nuevamente. Ahora sí. Y vieron que a veces queda medio colgado hasta que refresque. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es este orden de precedencias para poder entender bien qué es lo que qué es lo que va a impactar. Vamos a hacer algún otro ejemplo y en lugar de la P vamos a empezar a trabajar con los famosos div. ¿Sí? ¿Qué es el div? El div es una caja, ¿sí? Nada más que una caja contenedora donde yo le voy a agregar a estos divs una serie de atributos para poder trabajarlos, ¿sí? Fíjense lo siguiente, yo solamente creo un div ahí, le voy a poner una clase, ¿sí? Que vamos a decirle cajas, ¿sí? En plural. Me voy a venir acá y le voy a decir que a todas mis clases cajas le voy a poner un background color red, ¿sí? Color de fondo rojo. Si yo me vengo acá, no me representó absolutamente nada. Y eso es por lo siguiente. Los divs, a no ser que yo se lo establezca, no tienen formato. Es como si fuese un punto muy, muy chiquitito, que yo lo que tengo que decirle es cuál es su ancho y cuál es su alto para que se represente. Si yo no le pongo ningún contenido adentro o
no le digo cómo va a ser ese ancho y ese alto, no va a representar absolutamente nada. Entonces yo le voy a decir que su 8 va a ser de 50 píxeles. Por ahora olvídense de las medidas, utilicemos medidas absolutas. Su width va a ser de 100 píxeles. ¿Sí? Yo me vengo acá, ahí apareció mi primer div. ¿Sí? La idea de este div es que a nosotros este div después nos sirva como elemento contenedor de otras cosas. Con lo cual, le podemos dar un color de fondo justamente para... le podemos dar un color de fondo solamente para verlo en la pantalla, para ubicarlo bien. Le ponemos adentro todo lo que nosotros querramos y después le sacamos el color de fondo, ¿sí? Para que no moleste, porque la verdad es que a no ser que nuestra idea sea que realmente se distinga del fondo, los divs van a ser solamente elementos contenedores de otros elementos, ¿sí? Lo bueno de los... esperen un segundito, ¿eh? Perdón, chicos. Como yo le explicaba recién, si yo tengo que crear varios divs y todos van a tener el mismo tamaño, yo no podría valerme de lo que sería un selector de ID, porque no me sirve, ¿sí? Si yo me vengo acá, ojo con esto, ¿sí? ¿Por qué? Están pintados todos del mismo color, pero en definitiva lo que hay ahí es un div abajo del otro, no es uno grande, ¿sí? Una pavada, pero ténganlo presente. Entonces, yo le di a través de un selector de clase, les di un tamaño por igual y un color de fondo por igual a todos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero que cada uno tenga su color, este selector de clase me va a servir a medias. ¿Por qué? Porque el tamaño sí es igual para todos, pero el color no puede ser igual para todos. Con lo cual voy a necesitar que, por ejemplo, este que está acá, además de un ID, además de una clase, va a tener un ID verde. Este que está acá abajo va a tener un ID azul y este que está acá abajo va a tener un ID blanco. ¿Okay? Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Esta propiedad red ya no me sirve y le voy a decir verde, background color green, y eso era verde, blanco y rojo, ¿no? Verde, no, rojo no era, esperen. Era verde, azul y blanco, no blanco. Verde, azul y blanco. Verde, azul, blue y blanco. Acá, y ahí tengo los 3 divs de diferentes colores. Estos divs, la clase que viene, vamos a empezar a meterle cosas acá adentro. Por ahora son solo cajitas, unas apiladas arriba de la otra. Entonces, si yo tuviese que pedir modificar los tamaños de mi divs, directamente modifico esta etiqueta y listo. ¿Sí? No tengo que andar tocando una de cada una. Inclusive hay distintas maneras de hacer lo mismo y es lo que yo siempre les digo, no solamente se puede hacer de una sola manera, que sería la siguiente. Por ejemplo, si yo no quiero utilizar un selector de clase, porque me parece bastante tonto para solamente ponerle medidas, pero a su vez necesito que todos
mis divs tengan la misma medida, en lugar de un selector de caja, yo lo que puedo hacer es un agrupamiento de selectores de ID, que eso es posible. Le voy a decir así, me voy a venir acá y le voy a decir numeral verde, coma, numeral azul, coma, numeral blanco. A los tres le voy a poner un width de 400 píxeles. No, al revés lo había puesto. Le voy a poner un height. No, está bien. De 50 píxeles y un width de 400. El width es el ancho. Y esto es el alto. Yo vengo acá, logro prácticamente los mismos resultados, pero yendo por otro camino. ¿Sí? Insisto, cada uno de los selectores va a depender del desarrollo que nosotros tengamos que hacer. En este caso, fíjense que a mí me sirvió agrupar los selectores de ID de esta manera para poder ponerles a los tres las propiedades que son comunes a los tres. También lo pude haber hecho con un selector de clase, no habría ningún problema. Pero de esta manera también es posible. Entonces yo podría tener agrupados los tamaños de los divs y después de manera personal, digamos, los colores que van a impactar en cada uno de esos divs. ¿Sí? A su vez, tenemos otros tipos de selectores que se llaman selectores descendientes, no dependientes, que es lo que nosotros vamos a seguir trabajando la clase que viene. ¿Sí? Creo que por hoy no vamos a ver mucho más. De medidas, nosotros acá yo mencioné medidas absolutas, pero tenemos medidas relativas también, que sería algo así. Y esto te lo dejo ya, haciendo un poco los embarullo demasiado. Pero fíjense que yo le puedo decir width 80%. ¿80% de qué? Del ancho del navegador. Yo me vengo ahí, fíjense el tamaño que tomó, ¿sí? Que sería el 80% de mi pantalla. Y una cosa más para cerrar, que ya lo vimos, pero ustedes ahora me van a decir solitos por qué este div está despegado del margen y no llega de punta a punta. Y con eso cerramos. Porque está el margin default, ¿o no? Porque hay un margin default, porque yo no le puse no le saqué el margen que trae de, digamos, estándar el navegador. Para correr a un costado el div, o sea, vos querés poner uno al lado del otro, eso falta todavía. Ahí ya tenemos que ver posicionamiento. Todavía no rompimos el flujo normal de trabajo HTML. Es uno abajo del otro o uno al lado del otro según la etiqueta que sea. Pero obviamente todo lo que es posicionamiento es lo que nosotros vamos a ver en un par de clases inclusive, porque hay varias maneras de hacerlo. Podemos hacerlo con Bootstrap, podemos hacerlo con Flexbox, podemos hacerlo con posicionamiento relativo, absoluto, con float, left y right. Hay varias maneras de hacerlo. Algunas son un poco más difíciles que las otras. Inclusive ahora lo que se usa, por suerte, es lo más sencillo y es lo que también vamos a aprender. Así que no se preocupen por eso. Pero sí, para hacer esas dos cosas que me preguntan Nacho y Raúl, falta todavía, pero sí, obviamente se puede hacer. Bueno, nada más, chicos. No se olviden del presentismo porque yo y media lo cierro y lo